En este episodio el oponente de Deye es Mate, quien se autodenomina hijo de la naturaleza. Al encontrarse, los dos comenzaron un intercambio de elogios exagerados. Mate no solo tiene una gran experiencia en supervivencia en la naturaleza, sigue siendo un entusiasta del maratón. Para recorrer 100 kilómetros, solo necesita unas sandalias. Se puede decir que es el oponente más fuerte que ha encontrado Deye. El lugar del desafío de esta vez está ubicado en el desierto de Gobi, en el centro de Mongolia. La ruta de supervivencia sigue siendo diseñada por el viejo Woody, teniendo en cuenta que ambos son grandes figuras en el mundo de la supervivencia. Así que Woody decidió dejar a los dos en el extremo sur de una montaña. Ellos tendrán que ir hacia el norte, cruzar montañas y atravesar el desierto. Finalmente, llegar al destino de Sal, a 100 kilómetros de distancia. Todo el equipo de supervivencia solo tiene un cuchillo corto y una bolsa de ropa rota. Además, Deye no lleva ni siquiera cabello. ¿Quién llega primero al cementerio? Quien gane podrá obtener una membresía de pingüino por un mes. Sin más que decir, no hay más que hablar. Los dos se subieron al gran pan de 9.90 del equipo del programa. ¿Qué tipo de distancias corres? A veces corro más de 100 kilómetros al día. A veces, solo 65 millas al día. Entonces, ¿por qué hiciste eso? ¿Porque tengo un tornillo flojo? ¡Wow! ¡Increíble! A veces corro más de 100 kilómetros al día. No pasó mucho tiempo antes de que los dos llegaran al punto de partida. Deye planea aprovechar su energía para correr más distancia, pero no esperaba encontrar problemas desde el principio. Un viento repentino casi le vuela el cabello. Actualmente estamos a una altitud de 3.000 metros. Si no te apresuras a llegar al fondo del valle, riesgo de muerte por hipotermia. Sin más preámbulos, lo urgente es salir de la zona de bajas temperaturas. Caminando con paso firme y decidido hacia abajo, mientras caminaban, Deye perdió el equilibrio y se cayó. La culata se rompió en 2 pedazos. ¡Wow! Si esto se cae, seguramente quedaría lleno de moretones. Jugar está bien, pero perder la vida no es un juego. Deslizarse lentamente hacia el fondo del valle, pegado a la pendiente. Por el otro lado, Matt también temblaba de frío. Rápidamente se puso su pequeña capa. Luego, dio un paso, y se lanzó hacia abajo por la ladera, plan para establecer un campamento en la unión de 2 valles. Después de 2 horas y media, llegamos con éxito al fondo del valle. De un vistazo, puedes ver un arroyo claro. Simplemente bebieron hasta sentirse un poco satisfechos. Planeaban construir un refugio en forma de cono. Destruyeron algunas ramas que no costaban nada. Se construyó un marco en 2 o 3 pasos. Para evitar que la lluvia nocturna empapara el refugio, también tenían que cubrirlo con una capa gruesa de hojas de abeto. Lo más importante es cuando tienes hambre a medianoche. Estas hojas también pueden servir como un bocadillo nocturno. Su contenido de vitamina C es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Por supuesto, el fuego también es imprescindible en la naturaleza. Y aquí, Deci también ha llegado con éxito al fondo del valle. Decidió primero buscar algunas provisiones, para prepararse para cruzar el desierto más tarde. La nueva computadora para editar es increíble. Solo que estuve lidiando con mi viejo portátil durante mucho tiempo. Después de comparar, aún es más rápido vender en Zuan. Después de hacer el pedido, alguien vino a recogerlo. Si estás satisfecho con el precio, puedes pagar en el acto. Si no estás satisfecho, también puedes cancelar el pedido en el acto. Es perfecto para nosotros que queremos vender cosas que no usamos, y buscamos comodidad. Lo clave es que su variedad de productos reciclables es muy amplia. No hay que preocuparse por los modelos impopulares. Recogen tabletas, portátiles, y productos digitales. Ustedes también deberían vender en Zuan para obtener dinero. Al mirar hacia arriba vi un ave de presa planeando en el cielo. Según mi experiencia de supervivencia en la naturaleza durante muchos años, ¿qué hay en la montaña? Tal vez sea la legendaria marmota. Luego, se arriesgó con acento agudo a morir. Llegando al territorio de la marmota, ¿qué suerte tiene de? En poco tiempo, encontró su madriguera. Decidió de inmediato hacer una trampa. Acabó de cavar en el suelo durante 2 minutos y medio. Y obtuvo una raíz gruesa y delgada. En un abrir y cerrar de ojos, montó una trampa de lazo. Si podrá atrapar comida depende de la suerte. Mientras tanto, Matt decidió capturar proteínas mientras cruzaba el desierto. Planeaba hacer una herramienta de caza primitiva. Simplemente corta unos cuantos cuchillos en las ramas. Entonces consiguió una lanza. Pasó todo el día ocupado. Esta noche será otra tarea laboriosa. Mientras tanto, Dee encontró una cueva. Convertirse en un cavernícola. De repente, llegó el día siguiente. Desde temprano, Deye fue despertado por el hambre. Planea ir a revisar las trampas que colocó ayer. Si no ocurre nada inesperado, no se detectará ni un solo cabello. Pero eso no es un problema para Deye. Al llegar al pie de la montaña, comenzó a recolectar ruibarbo silvestre. Mientras caminaba, el afortunado Dee encontró un antílope muerto. Si lo comes directamente, puede que necesites hacer un gran banquete con 8 personas en una mesa. Sin embargo,
Su cuerno es un buen recipiente para almacenar agua. Luego puso un condón en otro agujero. Hoy definitivamente tiene que comer proteína deliciosa. Mientras tanto, Mate ya había comenzado a dirigirse hacia las dunas. Por supuesto, antes de eso, necesita resolver el problema de llevar agua. Luego, golpeó un bloque de hielo grande y pequeño. Llevarlo consigo es casi lo mismo que tener una botella de agua helada. Después de llegar a la cima de la montaña, determine la ruta a seguir. Ahora viene la mejor zona de Matt. ¡Wow! No puedo evitar decir ¡wow! El cielo volvió a sonreírle a D. De hecho, logró atrapar una marmota, que se había desmayado por el calor. Llévenlo de vuelta al campamento sin decir una palabra. Luego Hijide hizo una bolsa de agua con pieles de animales. Teniendo en cuenta que el camino por delante es largo, decidió usar el método de ahumado para prolongar la vida útil de la carne. Con tranquilidad, D montó un trípode en un abrir y cerrar de ojos. Luego, colocó la carne de lomo en tiras sobre él, para que el humo pudiera concentrarse. El abeto silvestre también es esencial. Si todo sale bien, mañana por la mañana podremos comer carne ahumada. Mientras tanto, Matt ya había tomado una gran delantera sobre D. Pero el agua dulce que llevaban, pero ya no podían soportar el camino que venía. Decidí tomar un descanso al pie de una montaña no muy lejana. No dejes que el hecho de que esté en el desierto te engañe. Por la noche, aquí es famoso por ser frío. Decidí inmediatamente cavar un pequeño hoyo en el suelo. Puse piedras para calentar más tarde. Definitivamente necesito dormir bien esta noche. Luego fui a recoger materiales para hacer fuego. Esto es estiércol de vaca salvaje. No es solo un combustible de primera clase. La nutrición es comparable a la de la carne de res. Simplemente llené el hoyo con tierra. Sentarse encima es increíblemente cómodo. Aunque no sé cómo va el progreso del calvo, pero Matt está convencido de que va en cabeza. Así fue como llegamos al tercer día. Muy temprano, el calvo ya estaba comiendo tocino ahumado. Después de comer, empacó todo lo que sobró, aunque renunció a un día de caminata, pero a cambio obtuvo una semana de proteínas, y una bolsa de agua. Después de empacar, salió rápidamente dando pequeños pasos. En contraste, Matt todavía está preocupado por la fuente de agua. Sin comida, aún podría aguantar 10 días o medio mes. Sin agua dulce, morirás en un día. Mientras tanto, Della había recolectado 5 litros de agua dulce. Para encontrar agua, Matt llegó a la cima de la montaña nuevamente. Desde allí, vio a lo lejos un río que aparecía y desaparecía. Pero hacia adelante no estaba en la dirección del destino. Ir hacia el río significaba que tendría que dar un gran rodeo. Pero para evitar un gran banquete con 8 personas en una mesa, en este momento, no podía preocuparse por tanto, y los varios kilos de equipaje que llevaba el calvo D, realmente le estaban dificultando la respiración a D. Así que el ingenioso D, decidió hacer un trineo simple. Cortó 2 ramas de sauce que no costaban nada. Con habilidad, D rápidamente hizo un pequeño trineo para la naturaleza. Con esta capacidad y resistencia, no habría problema en poner una vaca en él. El viaje de D comenzó así, con una travesía. En el camino, incluso se sorprendió de su propia inteligencia. No pudo contenerse y soltó un «dame, dame, dame». Mientras tanto, Mate ya había llegado al río. Después de reponer 2 taels de agua, planeaba hacer un recipiente para almacenar agua. Luego, se deshizo de un trozo de madera podrida. Usó su cuchillo ancestral para cortarlo por la mitad. Luego, vació la parte central. Reuní un poco de resina de pino para usarla como pegamento. En poco tiempo, una hermosa cantimplora apareció ante mis ojos. En ese momento, Della había caminado más de la mitad de la tarde. Ya estaba completamente agotado. Buscó un lugar vacío para encender una fogata. Por la noche, estaba destinado a ser un trabajo físico. Así fue como llegó el cuarto día. Muy temprano, D se dirigió hacia el norte. Al mediodía, la temperatura alcanzó aterradores más de 40 grados. Para evitar deshidratarse y morir, primero agreguemos un poco de agua. En este punto, los dos estaban al mismo nivel que el otro. Matt sigue caminando, y de repente descubre un tótem antiguo, pero ahora no es momento de relajarse. Necesita encontrar rápidamente algo de proteína. Fija su mirada en un pequeño gerbo que corre por el suelo. Después de varios fracasos, realmente Matt logra atrapar un pequeño Jerry salvaje. Hace una oración simbólica. Cuando la volví a ver, se había convertido en una fragante barbecue. Se traga a pequeños bocados. ¡Oh Dios! Este sabor realmente es increíble. La carne es grasa pero no grasosa, suave y masticable. Cada bocado es una provocación extrema para las papilas gustativas. Redondeando, equivale a haber comido una vaca entera. Después de comer y beber bien tiene mucha energía. Mientras tanto el presentador ve que el agua que trajo se está acabando. Piensa que esta vez podría realmente dejarse llevar aquí. Justo cuando Deci no sabía qué hacer,
Descubrió inesperadamente que la arena bajo sus pies estaba húmeda. Solo tenía que seguir cavando unos cientos de metros hacia abajo. Seguro que encontraría agua dulce. No pasó mucho tiempo y realmente encontró un charco de barro té con leche bobo, filtrado simple mediante sombreros. Bebí mucha agua. Luego usó ramas para sostener la bolsa de agua. Logró llenar casi 2 litros de agua dulce. Así fue como el calvo D continuó su travesía. Según el pronóstico del tiempo erróneo que revisó antes de venir, la tarde debería haber sido soleada y tranquila. Se desató una tormenta de arena, lo que hizo que Deci estuviera inmovilizado. Pasó más de media hora así. Finalmente, la situación se calmó. Mientras tanto, Matt llegó a un lago. Decidió pasar la noche allí. Luego construyó un hermoso nido con juncos. Acostarse allí era simplemente increíble. En ese momento, Deci también llegó a este lago. Vio de inmediato la fogata que había encendido Maté. Planeaba agacharse y rodearlo sigilosamente. En un abrir y cerrar de ojos, era el 5.º día. Ambos han llegado a la fase final del sprint. A partir de ahí, solo necesitaban acelerar y seguir adelante. En la actualidad, el progreso de ambos es casi el mismo. Esto duró 2 horas y media. Deci llegó exitosamente a la meta. Justo cuando pensaba que era el primero, vio a Maté escondido detrás de un gran pan. No es de extrañar que sea un maestro del maratón. Deye dijo que esta vez perdió con gusto. Sin embargo, lo más importante es que los dos llegaron sanos y salvos a su destino. Todos dicen que seguir a Deye por 3 días es como pasar hambre 9 veces. Esta vez, sin embargo, Deye comió carne de conejo brillante y jugosa. Incluso hizo una pequeña balsa de piel de camello. En este episodio, el oponente de Deye es Lee Ken, de Corea del Sur. Al mismo tiempo que tiene una hermosa cabellera, sigue siendo un oficial naval. Además de eso, las habilidades de supervivencia en la naturaleza de Hairspray también son de primera categoría. Además, amenaza con hacerle saber a Deye. La habilidad de los comandos del país de los palos es impresionante. Montando en el vehículo de $9 del equipo del programa, los dos llegaron al centro de Kazajistán. Este lugar, no solo está desolado y sin vida, sino que también es el lugar con más lobos grises del mundo. Diseñado por el viejo Woody, la ruta de supervivencia, los dos se dirigirán hacia el sur a través del cañón del laberinto, para llegar a un río a 30 kilómetros de distancia. Luego, seguirán el río hacia el oeste. ¿Quién llega primero al cementerio? Será el fotógrafo del próximo episodio. Sin más que decir, sin más que hablar, los dos inmediatamente se dirigieron hacia abajo de la montaña. El fotógrafo de suministros también siguió de cerca cargando más de 10 kilos de equipo de filmación. I, N, F, I, L. E, X, F, I, L. En un momento, no se podía distinguir quién iba más rápido. De esta manera llegamos al pie de la montaña entre chispas y relámpagos. Los dos decidieron avanzar en dirección opuesta al valle. Deti planeaba hacer supervivencia en la naturaleza en el fondo del valle, ver si podían encontrar proteína deliciosa y agua dulce. Mientras tanto, Lee Ken decidió ir a un lugar más alto, para poder confirmar el itinerario siguiente. Después de caminar un rato, se encontraron en un callejón sin salida. Decidieron inmediatamente escalar a mano, pero no pensaron que las rocas aquí eran famosas por ser frágiles. Un descuido desordenó su cabello. Sin otra opción, tuvieron que buscar un camino alternativo. Al mismo tiempo, el calvo también se encontró bloqueado por un acantilado. Si intentaban escalar directamente, seguramente terminarían muriendo en un contexto humorístico de funeral, así que decidió dar un rodeo de manera honesta. El lecho de río seco bajo sus pies no hacía más que insinuar la sequedad del clima aquí. A medida que avanzaban, el camino se volvía más estrecho. ¡Guau! ¡Qué difícil fue pasar con el estómago apretado! Luego, se arriesgó con acento agudo y comenzó a escalar con las piernas abiertas. Mi pie resbaló y caí de bruces. Mientras tanto, Lee Ken se dirigía hacia la cima de la montaña. Las rocas aquí son muy sueltas. Debe tener mucho cuidado con cada paso que da. ¿Debo decir que Hairspray todavía es bastante capaz? Pegados a la pared del acantilado, estamos a punto de escalar la cima. Pero en comparación con el fotógrafo de suministros todavía le falta un poco. Después de 2 minutos y medio, finalmente llegamos a las alturas dominantes. Al mirar a su alrededor, solo había valles interminables. No había rastro de ríos en absoluto. En contraste, Deci parecía una mosca sin cabeza. Estuvo vagando por el cañón durante un buen rato. Mientras caminaba, encontró huellas en el suelo. Al mirar de cerca, vaya sorpresa. ¿No son estas mis propias huellas? Si no ocurre nada inesperado, Deye está perdida. Así fue como llegó el segundo día. Muy temprano el calvo D se despertó por su propia belleza. Aprendió la lección de ayer. Decidió inmediatamente escalar a un lugar alto para encontrar la dirección a seguir. Se subió hacia una cascada seca. Sin duda, D se resbaló y fracasó de nuevo. En un arrebato,
decidió buscar otra salida. Mientras caminaba, encontró los huesos de un viejo actor camello. D, el ingenioso, planeó de inmediato usar una costilla como piolet. Sin más preámbulos, cargando con los huesos, regresó a la pared rocosa anterior, sostuve el pico en mi mano derecha y cavé la roca con mi mano izquierda. Después de un gran esfuerzo, finalmente logró escalar. El fotógrafo también apareció de repente en el punto más alto. Al ver un paisaje tan magnífico, no pudo evitar que el corto de vista de se sorprendiera. También se siente increíble. En ese momento, el calvo descubrió por casualidad dos pequeños puntos oscuros a lo lejos. ¿No es este Hairspray y sus reservas de comida? Al mismo tiempo, Li Ken también vio a DJ. Ambos dejaron inmediatamente al fotógrafo, rápido y furioso, aunque no sabían a dónde conducía esta cresta, pero ambos querían mantener la delantera tanto como fuera posible. El desafío del desierto de repente se convirtió en una carrera de velocidad. En ese momento, apareció un acantilado frente a ambos. Hairspray decidió inmediatamente usar sus huesos como freno de mano. Sin pensarlo, se lanzó hacia abajo. Sin querer, cayó de manera desastrosa, pero afortunadamente, no se desordenó el peinado. Logró llegar al fondo del valle. DJ al verlo exclamó que los jóvenes son impetuosos. Teniendo en cuenta que su esposa en casa lo estaba esperando, D decidió buscar otro camino. En este momento, la temperatura ya ha alcanzado los 40 o 50 grados. La tarea urgente es encontrar agua dulce. ¿Qué suerte tiene D? D caminando, de repente encontró un charco de agua estancada. Según su experiencia de supervivencia de muchos años, esta agua debería ser potable. Sin dudarlo, comenzó a beber rápidamente. Para evitar que el sol le quemara el cabello, simplemente encontré un lugar con sombra y me senté. Planeaba esperar hasta que el clima se enfriara por la noche. Luego continuar su camino. Li Ken descubrió una cueva. Parece ser un atajo para salir del laberinto. No me importa si la cueva se derrumba. Decidió inmediatamente ir a investigar. Nunca pensé que al entrar en la cueva, todo lo que había frente a mí se volvería completamente negro. Mientras caminaba, vio vagamente una luz sobre su cabeza. Así, apoyándose contra la roca, logró llegar a un lugar alto. De repente, la vista frente a mí se hizo más amplia. Si todo va bien, logré salir del laberinto. Hairspray es como un caballo salvaje que se ha liberado de sus riendas después de salir del cañón. Corriendo hacia el río en el sur, a medida que la oscuridad comenzaba a caer, por su parte, DJ también comenzó su travesía. Pronto estábamos fuera del cañón. Tenía que aprovechar la oscuridad para superar a Li Ken, pero mientras caminaba, escuchó a lo lejos unos aullidos de lobos. Eso hizo que el cabello de DJ se erizara del susto. Mientras tanto, el chico del gel ya había estado corriendo durante varias horas. La densa vegetación alrededor indicaba que había una fuente de agua cerca. Y, efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que un río apareciera ante sus ojos. Sin decir nada, bebe mucha agua. En un abrir y cerrar de ojos, era el tercer día. Desde temprano, Deci se dirigió hacia el río. Después de 2 horas y media de larga caminata, la vegetación a su alrededor finalmente cambió. A simple vista, vi las huellas del segundo hermano salvaje en el suelo. Además de eso, también hay huellas de lobo gris aquí. Se apresuró a abandonar este lugar problemático. Mientras tanto, Li Ken también se levantó. Decidió construir una lancha rápida de propulsión nuclear y navegar por el río. Primero, saltaré al agua para ver cómo está la corriente. ¡Wow! No podía dejar de asombrarme. Hermano Hairspray, ¿va a nadar directo hasta la meta? Después de aterrizar, dibujé un boceto sencillo en el suelo. Luego llegó a la orilla del río. Recogió algo de caña seca que no costaba nada. Por su parte, DJ estaba pensando en cazar conejos. Trap D decidió de inmediato hacer un lazo simple. En un abrir y cerrar de ojos, colocó una trampa en el camino obligado. Si podrá atrapar algo depende de si el cielo le sonríe. Mientras esperaba, no se quedó de brazos cruzados. Agitó un palo intentando ahuyentar a los conejos hacia la trampa. No pasó mucho tiempo, y el calvo realmente atrapó uno. El chef de rápidamente encendió un fuego llameante. Al caer la tarde, finalmente pudieron comer carne de conejo brillante y grasosa. Una pequeña mordida. ¡Guau! Ese sabor realmente es increíble. La carne no es seca ni grasosa, está perfecta. Es como un manjar real. El contenido de proteína es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Por la noche, Li Ken fue a revisar las trampas que había colocado antes. Al mirar de cerca, ¡vaya sorpresa! Realmente atrapó un gran bagre de decenas de kilos. Sin decir una palabra, cortó un trozo y lo puso sobre la hoguera. Disfrutaron de una deliciosa comida. Después de comer y beber, estoy destinada a volver a bordar por la noche. Así fue como llegó el cuarto día. El afortunado D activó nuevamente su habilidad pasiva. Mientras caminaba, de repente encontró un trozo de piel de camello. Es muy probable que sea algo dejado por los kazajos locales.
El artesano decidió inmediatamente hacer una balsa plana con ello. Primero, construí el esqueleto del barco, con juncos, luego le puso piel de camello. En poco tiempo se construyó una balsa Ward. Acabó de cortar una rama en forma de jirga. Luego, cortó un trozo de sus propios pantalones cortos. Así tuvo un hermoso remo. En un abrir y cerrar de ojos, era el quinto día. El maestro D salió temprano como siempre. Actualmente, D ya ha adelantado a Lee Ken por varios kilómetros. Mientras tanto, Hairspray también se ha construido una lancha rápida propulsada por energía nuclear. Rápidamente, bájate al agua y prueba cómo funciona. No se puede negar que Lee Ken como oficial naval es impresionante. La velocidad de la balsa solo es el doble de rápida que la de Deye. Mientras tanto, el calvo D estaba remando tranquilamente. Al mirar atrás, se dio cuenta de que Lee Ken estaba no muy lejos detrás de él. Al ver que Lee Ken estaba a punto de superarlo, decidió inmediatamente abandonar la balsa y desembarcar. Planeaba correr a toda velocidad para completar el último tramo, pero no esperaba que la orilla estuviera cubierta de densa caña. Esto ralentizó gravemente la velocidad de avance de Deye. Planea regresar al río y continuar navegando en el World Raft. Pero la balsa ya había sido arrastrada por la corriente y desaparecido. Sin otra opción, tuvo que avanzar por la orilla del río. Mientras tanto, Lee Ken bajaba por la corriente. Planeaba desembarcar lo más cerca posible de la meta. Después de más de media hora, finalmente encontró una salida. En ese momento, ambos llegaron a la orilla casi al mismo tiempo. Hemos entrado en la fase final del sprint. A continuación sería una prueba de resistencia, y Lee Ken, debido a que estuvo demasiado tiempo en el agua, lo que le causó calambres en las piernas. Así, Deye, gracias a su fuerte voluntad, llegamos primero a las dunas de arena. Una hora más tarde, Lee Ken también llegó a la meta. Si Hairspray no tuviera un calambre en la pierna al final, bueno, el final es difícil de decir, pero lo más importante es, ambos llegaron sanos y salvos al destino. Mis viejos despreciables han sido superados. Para poder mantener su estatus como el rey de la supervivencia, Deye desafió a los mejores expertos en pasar hambre del mundo. Ellos competirán en diversos entornos peligrosos. Vamos a tener un enfrentamiento parejo. En este episodio, Deci llegó a una jungla en el norte de Tailandia. Aquí la altitud es alta y el terreno es complicado. Hay tantos snacks picantes silvestres que no se pueden contar. Con un pequeño descuido, uno puede morir. Y el oponente de Deye es el soldado de élite estadounidense, Naide. Él participó en la Guerra del Golfo. Definitivamente es un gran experto en el mundo de la supervivencia. Afirmó que usaría estrategias para dejar a Deci muy atrás. Pero la habilidad pasiva de Deye de pasar hambre 3 días y comer solo 9 veces. No soy vegetariano. El desafío fue diseñado por el experto en supervivencia, Woody. Serán abandonados a ambos lados de un valle. Tendrán que descender por un acantilado empinado, luego avanzarán río abajo. El equipo de supervivencia que llevan solo incluye un cuchillo corto y algunos equipos de comunicación y fotografía. Serán abandonados a los lados de un valle. ¿Quién puede obtener una membresía Penguin de un mes? Sin más preámbulos, los dos se subieron rápidamente al vehículo del programa. Después de un camino lleno de baches, ambos llegaron al punto de partida. En comparación con Deci, Nade tiene más experiencia, pero D tampoco se queda atrás. La competencia fue intensa, y ambos estaban decididos a ganar este desafío. No esperaban que al principio ya hubiera un contratiempo. El fotógrafo de suministros, por descuido, casi mueren, en un contexto humorístico de funeral. Afortunadamente, D actuó a tiempo y logró detener el vehículo. Para evitar morir al inicio, el calvo rápidamente arrancó una liana gruesa y delgada, y lo ató a las raíces de un árbol. Lo tiré 2 veces simbólicamente. Con esa resistencia y firmeza, no sería un problema colgar una vaca. Sin más que decir, sin más que hablar, agarrando la liana, se dirigió hacia abajo de la montaña. A mitad del viaje, me di cuenta de que la cuerda no parecía lo suficientemente larga. Justo cuando el ingenioso D planeaba usar bambú para bajar, no pensó que al no estabilizarse, Liu D resbaló, y se deslizó con todo y equipo hacia abajo. Afortunadamente, tuvo la ayuda de un pequeño gusano, así pudo detenerse. Solo tenía algunos rasguños leves en las manos. En contraste, en el lado de Naide, cortó un bambú para usarlo como freno. Una pendiente de 60 a 70 grados era como caminar en plano para él. Directamente tomó una gran delantera sobre D. Mientras caminaba, Naide descubrió un bananero. Una maniobra exitosa logró añadir 2 onzas de agua. A su lado había una palmera silvestre. Empaqué algunos palmitos conmigo por si acaso. Después de caminar 2 minutos y medio, encontró un sendero de animales. En la jungla, esto es como una autopista hacia el río. Como era de esperar, pronto llegamos al fondo del valle. Deci, una vez que se ajustó, se dirigió hacia abajo por la montaña. No pasó mucho tiempo antes de que viera el río en el fondo del valle. Pero, ¿cómo bajar todavía era un problema?
Luego se subió a un viejo árbol de cuello torcido. Al mirar hacia abajo, había al menos unos 100 metros de altura. Después de observar un momento, pensó en su esposa que acababa de mudarse a casa, y en su hijo de 7 meses. Debbie Rao decidió tomar el camino largo y seguro. Planeaba descender por la ladera suave en la dirección opuesta. Para poder lograr el éxito en este desafío, Deye nunca tomaría un camino donde pudiera correr. No hay mapas ni brújulas malos. Casi vi a mi bisabuela. Finalmente llegamos a la orilla del río después de varias horas. Después de una larga travesía, Deye ya estaba sediento. Beber agua del río podría causar problemas estomacales. Decidí cavar un pequeño hoyo al lado del río para filtrar el agua. Después de un tiempo, se formó un charco de limo. Sin pensarlo, empecé a beber. No pude evitar soltar una risa extraña. Pero ahora no es momento de relajarse. Deci planea cruzar el río. Justo al entrar al río, resbalé. Casi vi a mi bisabuela. Por suerte, logré agarrarme de una rama seca. De lo contrario, el final podría haber sido muy diferente. Naide, por su parte, decidió seguir avanzando por la jungla. De repente, encontró un agujero en el tronco de un árbol. Si no ocurre nada inesperado, es que hay gusanos en el árbol. De inmediato sacó su espada y comenzó a cavar. Pero después de cortar un buen rato, no encontró ni un solo pelo de insecto. Después de soltar una serie de palabras coloridas, continuó su camino. No había caminado 2 pasos cuando encontró unos snacks picantes silvestres en el suelo. Sin decir una palabra, lanzó una piedra, y lo mandó a comer su antílope muerto. Al pensar que pronto podría comer esa deliciosa proteína, no pudo evitar reírse en voz alta. Mientras tanto, el huevo duro planeaba construir una balsa. Luego, descenderían por la corriente. Sin más que decir, el hábil Deye rápidamente arruinó 2 plataneros silvestres. Una hermosa balsa fue hecha en solo unos segundos. ¡Guau! ¿Estás seguro de que Deye no está aquí para jugar? Así, fluyeron durante 2 horas y media. No esperaba que la temperatura del agua del río fuera tan baja. El frío hizo que Deye temblara. Para evitar que su manuscrito se congelara, Deye buscó un lugar cercano para desembarcar, caminando hacia una ladera. ¡Increíble! ¡Qué suerte tiene De! No había caminado mucho cuando encontró un sendero de animales. Así que, mientras caminaba, de repente le hizo una señal al fotógrafo para que no hiciera ruido. Al acercarse, ¡guau! Resulta que era Naide y sus provisiones. Estaba encendiendo un fuego al otro lado del río. ¿Cómo podría De dejar pasar esta oportunidad única? Decidió inmediatamente rodear a Naide en silencio. Planeó viajar más lejos antes de que se ponga el sol. Y Naide claramente no se dio cuenta de la presencia de De. No pasó mucho tiempo antes de que salieran del fuego los deliciosos y picantes snacks a la parrilla. Al morderlos, eran tiernos y jugosos, sin ser grasientos. El contenido de proteína ni siquiera necesita ser mencionado. Era al menos decenas de veces más que la carne de res. En contraste, la situación de Deye parece un poco desalentadora. Para avanzar, ni siquiera había encendido el fuego. En un abrir y cerrar de ojos, era el tercer día. Desde muy temprano, Deye comenzó su travesía. Después de observar un momento, decidió tomar un atajo. Si todo salía bien, ahorraría mucho tiempo. Pero el camino aquí no es fácil de transitar. No pasó mucho tiempo antes de que una cascada bloqueara su camino. Ya que había llegado, si regresaba por el mismo camino, Naide se reiría de él. Así que esta vez, De no tenía intención de dar la vuelta. En su lugar, eligió enfrentarse a la cascada. Me golpeé la frente accidentalmente. Después de confirmar varias veces con el fotógrafo que no se había lastimado el cabello, su corazón finalmente se relajó. Jugar es jugar, no bromees con tu vida. Sin otra opción, Deye tuvo que regresar por el mismo camino. En contraste, Naide había encontrado una cueva. ¿Estará De hambriento dentro? Ya sabes, la cueva es el escondite de proteínas como el salvaje Jerry. Decidió inmediatamente ir a investigar. No había caminado 2 pasos cuando encontré un pequeño murciélago salvaje. Si todo va bien, la cena de hoy ya está asegurada. Con un golpe, le envié a su caja de almuerzo. Mientras caminaba, vi una luz brillante. Al salir, descubrí que había llegado al otro lado de la montaña. Esta suerte es increíble. Directamente superé a Deye por unos kilómetros. Rápidamente ASE con acento agudo, un pequeño murciélago. Darse un buen capricho a uno mismo, una pequeña mordida, sabor a pollo crujiente. La proteína es decenas de veces más que la de la carne de res. Por aquí, Deye está observando. La habilidad pasiva de estar hambriento durante 3 días, está a punto de fallar. La idea de las hormigas. Entonces, Deci hizo una actuación de calvo subiendo al árbol. Logró arruinar un hormiguero, comenzó a devorar vorazmente. No esperaba que una hormiga vieja me mordiera en la garganta. No pasó mucho tiempo antes de que Deye volviera a su antiguo oficio. El plan fracasó una vez más. Para revertir la situación,
Deye, ingenioso, hizo una trampa sencilla con vómito. Así pasó un día ocupado. Esta noche seguramente será un trabajo físico. De repente llegó la mañana siguiente. Muy temprano, Deye fue a revisar las trampas que había colocado antes. Al mirar hacia abajo, vaya sorpresa. Realmente atrapó algo. Un ratón grande y pequeño. Cuando lo volví a ver se había convertido en un manjar. 2 pequeños bocados. El sabor de Omaiga es comparable al de las gachas de 8 tesoros debajo de la montaña rusa. Redondeando, equivale a haber comido una vaca entera. Después de una buena comida, Deye continuó su camino a lo largo del río. Actualmente, la distancia entre los dos es de menos de 800 metros. Así pasó otro día y otra noche. Por su parte, Naide claramente se siente un poco abrumado en comparación con antes. Caminando, de repente se descubrieron huellas junto al río. Sin duda, esto fue dejado por el presentador. Basándose en su experiencia de años de exploración, estas huellas se formaron hace poco tiempo. El hambriento debe estar no muy lejos adelante. Para alcanzar al gran calvo, el veterano Naide rápidamente. Así que hizo una balsa con tubos de bambú y vides. En contraste, el calvo avanzaba desenterrando raíces. La velocidad claramente disminuyó, y Ned tiene la bendición de la balsa. Estaba reduciendo rápidamente la distancia con el presentador, pero, después de un rato, esa balsa desafortunada se desarmó. Sin otra opción, tuvo que obedientemente salir a la orilla. En este momento, ambos han entrado en la etapa final del sprint. Inesperadamente, Balde llegó primero a la meta. Naide también subió a la presa 2 minutos y medio después. Al escuchar que Deci aprovechó para encender fuego, se escabulló y corrió delante de él. Naide, exclamó. ¡Wow! El oponente de D en este episodio es el experto en supervivencia de élite, Carter Akondai. Increíble, increíble. Para demostrar su estatus como el rey de la naturaleza, Deye desafió a los mejores expertos en supervivencia del mundo. En este episodio, el oponente de D es el experto en supervivencia de élite, Carter. Carter tiene más de 20 años de experiencia en supervivencia en la naturaleza. Desde que era muy pequeña, su abuelo la dejó vivir en la naturaleza como un cavernícola. Apenas se conocieron, comenzaron el intercambio de elogios exagerados. Carter incluso afirmó que Deci entendiera quién es el líder del desierto. Por supuesto, el calvo que siempre cuida a las damas. Tampoco es alguien que se deja llevar fácilmente. El lugar del desafío de esta vez está en las Islas Palau del Pacífico. Corrientes de resaca y manglares en la costa. Esto eleva la dificultad de este desafío a otro nivel. Además de eso, aquí hay tiburones feroces y cocodrilos de agua salada, que se especializan en atacar a los calvos con la cabeza despejada. La ruta de supervivencia sigue siendo diseñada por el viejo Woody. Él decidió dejar a los dos, en lados opuestos de las islas. Quien llegue primero al barco naufragado, quien podrá obtener un mes de membresía premium de pingüino. No hay mapas ni brújulas malos. El equipo de supervivencia que llevan solo tiene un cuchillo corto y algo de equipo fotográfico. Luego, ambos fueron llevados a sus respectivos puntos de partida. Voy a hacerlo. Antes de llegar al punto de partida, Deye se dirigió apresuradamente al mar. Como todos saben, la habilidad de nadar de D es bastante mala. Después de un rato de nadar, llegó a un acantilado. Las piedras afiladas en la parte superior, que pueden lastimar la pala, en cualquier momento. Planea trepar por la rama. No sé si es porque el calvo D ha engordado últimamente. Accidentalmente rompí una rama y me atraganté con 2 bocados de agua de mar. Sin otra opción, D decidió tomar el camino largo. Por otra parte, el lado de Carter parece estar marchando muy bien. Pronto llegamos a la orilla. Simplemente, me senté a descansar un momento, pensando en el próximo plan para la jungla. Mientras tanto, el calvo aún estaba nadando. Después de mucho esfuerzo, por fin llegamos a la playa. Al llegar a la orilla, D recordó la aterradora experiencia de sobrevivir 60 días en una isla desierta. Después de obligarse a calmarse, recogió algunas botellas de plástico que no costaban nada en la playa. Luego, con su espada las cortó por la mitad. Planea aprovechar la lluvia para recoger más agua dulce. Un pequeño sorbo tiene un sabor comparable al agua de manantial de Nong Tian Shan. Deye miró a su alrededor con simplicidad, y se dio cuenta de que estaba en una isla desierta. Para llegar al destino hay que cruzar el mar. Afortunadamente, el agua entre las 2 islas es relativamente poco profunda. No importa si hay tiburones o no. Decidió avanzar pisando las rocas de los arrecifes. Mientras tanto, Carter avanzaba recogiendo provisiones. Mientras caminaba se topó inesperadamente con una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Al darme la vuelta encontré otra cueva. Quizás había agua dulce dentro. Decidió ir a investigar de inmediato. No pensé que al bajar habría un olor nauseabundo. Era muy probable que estuviera mezclado con sustancias químicas derramadas. Bebe el agua aquí directamente. Puede que terminen falleciendo en un contexto humorístico de funeral. Deci había atravesado 2 horas y media de arduo esfuerzo. De repente,
comenzó a llover a cántaros, estaba rodeado de niebla por todas partes. No pudo evitar que el de cabello corto, Deci, se sintiera asombrado. También se sintió increíble. Pronto el agua del mar cubrió su cabeza calva. Sin otra opción, Deye tuvo que nadar para avanzar. Con fuerte fuerza de voluntad. Finalmente, Deci llegó a la orilla antes de que oscureciera. En ese momento, Carter, que era inteligente y hábil, ya había construido una hamaca, usando las grandes hojas que había recogido en el camino como techo. También pudo recolectar bastante agua dulce. Así que se echó a dormir plácidamente. De repente, llegó el día siguiente. Carter todavía tiene la intención de adoptar la decisión de ayer. La estrategia de avanzar mientras recolectaba recursos, después de despedirse de su lujosa hamaca en la naturaleza, se apresuró hacia adelante. Mientras tanto, el apodo Huevo Duro tenía un plan. Hoy, planeaba atravesar la jungla y llegar a la playa, sin más que decir, sin más que hablar. Con pasos firmes y decididos, partió, pero el camino aquí no era fácil de transitar. El camino estuvo lleno de terreno empinado. Esto redujo drásticamente la velocidad de avance de Deci. Jugar es jugar, pero las tonterías son tonterías. Perder la vida no es algo fácil de manejar. Como dice el refrán, quien mucho corre, poco alcanza. Cuanto más se agrava la situación, menos se debe apresurar. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más densa, las hojas espinosas estaban alrededor. Además, pinchaban tanto que el guión gritaba. Afortunadamente, después de caminar un rato, la vista se hizo más amplia. Puedo ver la playa no muy lejos. Esto emocionó mucho a Deci. Con gran velocidad, llegamos con éxito a la playa. Rápidamente, le dieron un enfriamiento físico al calvo. Mientras tanto, Kate llegó a un manglar. Este es el lugar de caza de los feroces cocodrilos. Deben salir rápidamente de este lugar peligroso. Así, lucharon durante varias horas. Finalmente llegamos a la costa. Actualmente, ambos están al mismo nivel. En este momento, quiero nadar hacia adelante y enfrentar el riesgo de muerte. Decidí de inmediato construir un lujoso yate. Luego fui a la playa a recoger cosas rotas. ¡Wow! Quien no lo sepa pensaría que... Carter, ¿estás tratando de construir un avión? La trampa de D está por aquí. Planeo tomar 2 onzas de proteína antes de salir al mar. Solo usa un coco. Hice una trampa para cangrejos muy elaborada. Mientras haya un cangrejo de coco que no le tema a la muerte, quedará atrapado. Definitivamente será llevado de regreso por D, crujiente. 2 horas y media después, D fue a revisar la trampa. Al mirar de cerca, madre mía, realmente atrapó uno. Un cangrejo de coco más grande que un calvo. Pero no pensé que no solo era grande sino que también tenía un gran carácter. Me costó un buen rato dominarlo. No pude evitarlo, y solté un dame. Así fue como llegamos al tercer día. Al amanecer, D se despertó por su propia belleza. Evitar deshidratarse y morir en el próximo trayecto. La tarea urgente es encontrar agua dulce. Realmente es un afortunado, D. De repente, vio un barril de aceite silvestre en el suelo. Rápidamente lo llevó de vuelta al campamento. Basándose en los conocimientos de secundaria que aprendió en el jardín de infancia, D decidió inmediatamente destilar agua dulce del agua de mar. Botella de plástico alemana hecha a mano de 3 minutos, 5 minutos y 2 usos. Hizo un tubo exquisito, llené una lata con agua de mar en la playa. Entonces surgió una llama ardiente. A continuación solo hay que esperar tranquilamente. En poco tiempo, recolectó mucha agua dulce. Al probarla, tenía un sabor salado y suave, ni muy salado ni insípido. Emocionado, exclamó, ¿Qué? Para evitar que el sol quemara su guapa mejilla, luego me puse un poco de polvo de carbón en la cara. La esencia de D, el murciélago, se reveló de inmediato. Por supuesto, quiero llegar de manera segura al lugar de descanso. Una balsa es esencial. D, con habilidad, dibujó un boceto en el suelo. Luego comenzó a recolectar materiales cercanos. Pronto apareció a la vista una hermosa balsa Ward. Buscó una tabla de madera al azar para usarla como remo. Date prisa en ir al mar para ver cómo funciona. Mientras tanto, Carter seguía el principio de que afilar el hacha no retrasa el trabajo. Pasó mucho tiempo construyendo la balsa. Recogió algunos trapos viejos para hacer la vela. Luego encontró un tubo de bambú, grueso y delgado, para usar como mástil. Para arreglarlo, Carter luego quemó un agujero profundo y otro poco profundo en la proa. Si el viento sopla en la dirección correcta, podría llegar rápidamente a la próxima isla. En ese momento, Deci ya había caminado a lo largo de la costa. Había navegado 4 o 5 kilómetros. Aunque iba muy por delante en cuanto a progreso. Navegar es un trabajo físico. La verdad es que el apodo de Huevo Duro lo ha dejado exhausto. Por la noche, estaba muy oscuro. No solo para evitar que el agua del mar te produzca hipotermia, también hay que estar alerta ante un posible ataque de tiburones. Afortunadamente, no tardamos mucho en llegar a la otra orilla. Hemos estado ocupados todo el día.
Esta noche seguramente será otra tarea laboriosa. Carter también había construido su balsa. Agarró un par de cangrejos ermitaños como bocadillo nocturno. Así fue como llegamos al cuarto día. Carter decidió salir al mar mientras la marea estaba alta. No hables demasiado, no hables muy poco. Empuja el barco hacia el mar con un solo empujón. Abordó con éxito la lancha rápida de propulsión nuclear y comenzó a navegar. Con la ayuda del viento, IN, F y L, EX, F y L, Carter rápidamente alcanzó el ritmo de DY. Mientras tanto D, el calvo, quería llegar a la meta. Naufragio. Desde muy temprano, salimos con prisa. No se puede negar que sin comparación no hay daño. La balsa de Worth estaba a punto de ser rota por las olas. Rápidamente abandonaron el barco para salvarse. Dejó que las olas golpearan su cabeza calva sin piedad. Así fue como Defi logró llegar a la orilla. A partir de ahí, solo necesitaba acelerar y seguir adelante. Carter, aprovechando el fuerte viento, también llegó rápidamente a la orilla. Ambos han entrado en la fase final del sprint. Pronto, DY vio el barco naufragado en la meta. En ese momento, el viejo actor, el cielo comenzó a descargar una lluvia torrencial. Defi ya estaba completamente agotado. Cada paso que daba sentía que sus piernas estaban llenas de plomo. Pero aún así, con una voluntad extraordinaria llegó a la meta. Después de enterarme de que fui el primero, sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Media hora después, Carter también vio el barco naufragado. Apretando los dientes logró subir al barco. Parece que este calvo tiene algo de talento. Al enterarse de que Carter había construido un portaaviones, DY también expresó su gran sorpresa. Pero la victoria o la derrota de este juego en la jungla no es importante. Lo importante es que ambos llegaron sanos y salvos al destino. Mis viejos despreciables han sido superados. Para mantener su estatus como el rey de la naturaleza, DY incluso desafió a los mejores expertos en hambre del mundo. El oponente de esta edición es Aldo. Él fue miembro del cuerpo de Marines de la Royal Navy británica. Aunque tiene un cuerpo musculoso, sigue siendo un experto en supervivencia en la jungla. No dudó en decir que haría que DY se arrepintiera. Lo eligió como su oponente en el desafío. El lugar de supervivencia de esta vez, los pantanos de manglares ubicados en la isla de Borneo. Aquí no solo no hay nadie, ni siquiera los pájaros hacen sus necesidades. Las pequeñas lagartijas salvajes son innumerables. La ruta de la jungla todavía la diseña el viejo amigo Woody. Decidió arrojarlos al mar. Ambos necesitan nadar hasta la orilla por su cuenta. Luego caminamos a través de los manglares hasta la selva interior. Todo el equipo de supervivencia solo tiene una espada de dragón. El hambriento D ni siquiera quiere llevar su cabello. Quien llegue primero a la torre de vigilancia de la tumba, quien lo haga podrá ser el fotógrafo del próximo episodio. Luego, cada uno se subió a un lujoso yate del equipo del programa. No puedo esperar para ir al mar. Tan pronto como entré al bosque de manglares, sentí un olor podrido. Si no ocurre nada inesperado, este es el olor del sulfuro de hidrógeno. La inhalación excesiva puede causar envenenamiento mortal. En ese momento, D avanzaba pisando las raíces de los manglares. Como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. Si solo perseguimos la velocidad, definitivamente, se caerá de espaldas. Pero no esperaba que, justo al terminar de hablar, Liu D se cayó de una manera ridícula. Mientras tanto, Aldo al lado seguía oliendo el aire. DY ya ha comido. Después de tragar un gran bocado de barro, se levantó con dificultad. Para cruzar el río donde hay cocodrilos, planea usar el tronco caído como un puente de tronco único. Sin decir mucho, sin hablar de menos, en un abrir y cerrar de ojos, llegó fácilmente a la otra orilla del río. Mientras tanto, Aldo también se encontró con un río que bloqueaba su camino. Si intentara nadar directamente, podría terminar siendo el almuerzo de los cocodrilos. Planea avanzar agarrándose de las enredaderas y pisando troncos secos. Pero no esperaba que esta madera podrida fuera tan frágil. Justo cuando llegó a la mitad, se partió en dos sin previo aviso. Después de rodar y arrastrarse, finalmente llegó a la orilla. ¡Guau! Al inicio, uno se comió barro, y el otro bebió sopa. Los que no saben pensarían que estos dos vinieron a aprovecharse de la comida y bebida. Así fue como llegó la tarde. A medida que la oscuridad comenzaba a caer, Aldo cortó algunas ramas que no costaban nada. Simplemente al alinearlas, hizo una hermosa camita. Mientras tanto, el presentador encontró un tronco bifurcado. No le importa si su pequeño lombriz puede soportarlo. Decidió de inmediato pasar la noche aquí, por supuesto, para evitar caer en el río mientras trabaja con la pala por la noche. Accidentalmente cayó al río. También necesita atarse a un árbol con un cinturón salvaje. De repente, llegó el día siguiente. Para poder ganar esta competencia, ambos salieron temprano. El afortunado D continuó caminando. De repente, encontró un gran caracol marino. Ábrelo sin decir una palabra. Lo olfateó simbólicamente. Luego dio un gran mordisco. ¡Guau!
El olor nauseabundo le llegó a la cabeza. Sin embargo, afortunadamente, su contenido de proteína es decenas de veces más que la carne de res. Después de una buena comida, continuaron su marcha. Así caminaron durante 2 horas y media. Finalmente encontraron una porción de tierra. Justo cuando D pensaba que había cruzado el manglar, se dio cuenta de que estaba rodeado de agua. Sin duda. Apodo para alguien calvo ha llegado a una pequeña isla. Se reprendió a sí mismo y se consoló durante un buen rato. Al ver que la marea estaba subiendo rápidamente, debía irse rápidamente de este lugar problemático. En un arrebato, observó a las hormigas subiendo por el árbol. Pensé que la fuerza bruta por sí sola no funcionaría. Decidió de inmediato poner en práctica sus habilidades de supervivencia. Después de todo, esta era la única forma de vencer a Aldo. Luego, recogió cerca unos manojos de soga gratuita. Era necesario conquistar este manglar. Mientras tanto, por el lado de Aldo, estaba utilizando su poderosa fuerza en la parte superior del cuerpo, cruzó un río tras otro, al menos le sacó varias calles a D. Mientras caminaba, se encontró con un río que bloqueaba su camino. Dado que Aldo casi no había comido nada, además de 2 días de arduo trekking, la energía ya se había agotado por completo. Debo encontrar una mejor manera de cruzar el río. Fijé la mirada en un desafortunado árbol rojo al lado. Espero derribarlo y usarlo como un puente de tronco único. Justo cuando Aldo se sentía orgulloso de su ingenio, sintiéndose complacido, no se imaginaba que este árbol también era un viejo actor. En ese momento, se desvió en la dirección equivocada. Perdí tanto tiempo y energía. Lo que obtuve fue solo estar estancado. No podía seguir así, no era una solución. Decidí arriesgarme de inmediato. Como resultado, uno de ellos perdió el equilibrio y volvió a caer al agua. Bebí mucha agua. Aproveché que el cocodrilo no estaba atento, y rápidamente subí a la orilla. Mientras tanto, el presentador veía cómo la marea subía lentamente. Sin otra opción, solo busqué un lugar vacío. Planeaba establecer un campamento aquí. El experto en tareas laboriosas, primero ató las vides alrededor de 2 árboles. Luego, con un palo que no costó nada, lo torció en forma de trenza. ¡Guau! Con esta resistencia. Después de que Deye se obligó a calmarse, incluso si se suben 2 vacas, no habría problema. Así fue, repitiendo esto, se construyó rápidamente un marco, para evitar las picaduras de mosquitos por la noche. Luego se colocó barro sobre las cuerdas entrelazadas. Así se creó una plataforma simple para hacer fuego. En ese momento, un tronco podrido no muy lejos, llamó la atención del presentador. El fotógrafo de suministros también se asustó y rápidamente subió. Después de que Deye se obligó a calmarse, el dios del fuego finalmente volvió a su antiguo oficio. En poco tiempo, se desató un incendio voraz. Uno no pudo contenerse y soltó un «dame, dame, dame». Al llegar la noche, se dio cuenta de que estaba a solo un brazo de distancia. En ese momento, si un cocodrilo lo miraba, definitivamente moriría. Así pasé la noche con miedo y preocupación. Llegó el tercer día. Deci se despertó temprano por su propia belleza. Actualmente el progreso de los dos es casi igual. Aldo, por su parte, ha estado hambriento durante 2 días. Decidió inmediatamente hacer una trampa sencilla. En un abrir y cerrar de ojos, hizo una trampa para cangrejos con ramas y enredaderas. Planea usar hojas como cebo. Primero cuelga la trampa en un palo que es tanto largo como corto. Luego ponlo en el agua. A continuación, solo necesita esperar pacientemente. Mientras tanto, Deye, para cruzar el río, de inmediato el experto en manualidades hizo un zanco en forma de A. Planeó usar una enredadera como amortiguador, para que caiga lentamente. Luego, aprovechando que el cocodrilo no estaba atento, logró llegar al otro lado arrastrándose. Rápidamente encontró la dirección para avanzar, y salió. Media hora después, Aldo fue a revisar la trampa para cangrejos. INFILE, XFIL. No sabía hasta que lo vi. Me asusté. De hecho, logró atrapar un gran cangrejo. Sin decir palabra, comencé a comer sashimi de cangrejo. La carne es suave, jugosa y deliciosa. Redondeando, equivale a haber comido una vaca entera. El presentador, Deye, mientras caminaba, descubrió una sanguijuela que estaba disfrutando, chupando su propia sangre, conteniendo la impulsividad de aplastarla de inmediato. Decidió ser paciente y esperar a pescar algo grande. Luego, con unos pocos movimientos, hizo un trampa de pesca L7. Durante este período, ocurrió un accidente, casi dejó que se llevara sus grandes ojos de muñeca. Si logra pescar o no, depende de la suerte. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo. De repente, un pez gato tonto picó el anzuelo. Emocionado, volvió a gritar, «¡Sí, sí, sí, sí!», sin saber que en ese momento, Aldo estaba al otro lado del río, espiando a sí mismo. Sin más preámbulos, vamos al grano. Aldo este viejo decidió seguir al calvo de inmediato. Espera poder recoger algunas sobras de D.
Mientras tanto el chef Deya había preparado la cena. No se usó cebolla, jengibre ni ajo. Lo auténtico es lo más sabroso. Mientras comía, no olvidó hacer ruido de que. Hizo que Aldo a su lado se le cayera la baba. En poco tiempo, se comió el pescado asado por completo. Así fue como llegó el cuarto día. Porque no hay mal mapa ni brújula bendita. Tengo que confiar en el sol para determinar la dirección. Hasta que ya no se pudo ver la figura de Deye. Solo entonces Aldo se atrevió a ir al campamento de D. Empaqué un poco de carbón conmigo. Lo que no sabían es que esto cambiaría el curso de la guerra. Pronto, Aldo llegó al borde del manglar, pero se encontró con un río que bloqueaba su camino. Entonces, Aldo cortó una raíz de mangle. Luego ató algunas lianas en la parte superior, así que tuvo un gancho improvisado. No podía esperar para probar su efectividad. Después de murmurar 3 veces, lo lanzó. Hizo una demostración de un gancho invertido, y logró salir del manglar con éxito. A continuación, entró en el área en la que Aldo más se destacaba. Por su parte, el maestro veía que el cielo se oscurecía. Recolectó algunas hojas grandes que no costaban nada. Colocó el lado posterior hacia afuera. Pronto construyó una lujosa habitación pequeña en la naturaleza. Así fue como llegó la noche. Aldo planeaba encender fuego con el carbón que había recogido antes. Primero, tritúralo en polvo. Luego simplemente frótalo con yesca unas cuantas veces. Y logró recoger algunas chispas. Pronto se encendió un fuego. En un abrir y cerrar de ojos, era el 5.º día. Actualmente, los dos estaban a solo 10 kilómetros de su destino. Hemos entrado en la fase final del sprint. Pero completar esta distancia no es una tarea fácil. Es una prueba de su resistencia. Con un denso dosel de árboles sobre sus cabezas, un pequeño descuido podría hacer que los dos se pierdan. Deci se movió por la jungla durante 2 horas y media. Finalmente llegó a la torre de observación. Justo cuando pensaban que eran los primeros, no se imaginaba que Aldo ya lo estaba esperando desde hace tiempo. Ante esto, Deye expresó su descontento. Dijo abiertamente que quería tener una competencia de hombres con él otro día. Sin embargo, lo más importante es que ambos llegaron sanos y salvos al destino. Mis viejos despreciables, se acabó. Para mantener su estatus como el líder en la naturaleza, Deye desafió a los mejores expertos en supervivencia del mundo. El oponente de Deci en este episodio es John Hudson. Él no solo tiene más de 20 años de experiencia en supervivencia, sigue siendo un instructor de supervivencia del ejército británico. Antes de la competencia, incluso afirmó que iba a dejar a Deci muy atrás. La ubicación del desafío se encuentra en el lado sur del Himalaya. Aquí no hay nadie, ni siquiera los pájaros quieren venir a hacer sus necesidades. El clima local es impredecible. Aumenta exponencialmente el nivel de peligro aquí. Se gastaron $9.99 en alquilar un vehículo. En el camino, John, ese astuto, aprovechó que Deye no estaba mirando para llevarse algunas cosas del coche. Llegamos al punto de partida 2 horas y media después. La ruta de la jungla fue diseñada por nuestro viejo amigo Woody. Los dos primero deben atravesar colinas densamente vegetadas. Luego cruzarán un desierto de grava sin vegetación. Finalmente, deberán saltar una enorme pared de piedra. Quien llegue primero al puente de Naige, quien podrá convertirse en el fotógrafo de la próxima temporada. Todo el equipo de supervivencia consiste solo en un cuchillo corto y ropa inútil. Deye ni siquiera quiere llevar su cabello. Hasta un minuto antes de la salida, el equipo del programa informó a los dos. Hay un oso grande y un oso pequeño en las montañas. Ya que hemos venido, retirarse en este momento seguramente será motivo de burla para el público. Los dos rápidamente tomaron sus provisiones y al fotógrafo. Comenzaron la supervivencia en direcciones diferentes. Deye planea ir a una pendiente suave. No sé si es por la búsqueda de la velocidad. El calvo no pudo mantener el equilibrio. Casi morimos, en un contexto humorístico de funeral. Después de rodar y arrastrarse, finalmente llegó a la orilla. Descansó un momento. Luego continuó avanzando hacia adelante. Decidió avanzar por la cresta de la montaña. Mientras tanto, John planeaba primero escalar hasta la cima. Para planificar la próxima ruta, en el camino, no se olvidó de recoger algunas vides que no costaban nada. Pero el camino hacia la montaña no es fácil. John, por un descuido, se deslizó hacia atrás unos 10 metros. No se podía seguir así. Abandonó la estrategia anterior de seguir adelante. Decidió inmediatamente avanzar lentamente por una ruta en zigzag. Deye ya ha llegado a la amplia cresta de la montaña. Mientras caminaba, descubrí accidentalmente a un hermano mayor salvaje no muy lejos. Descubrió inesperadamente al maestro silvestre no muy lejos. No esperaba que al girar la cabeza, se vería rodeado por una densa niebla. La visibilidad es inferior a 20 metros. En ese momento, un águila dorada de repente voló frente a él. Esto hizo que el cabello de Deye se erizara de miedo. Peor aún, porque no hay mal mapa ni brújula bendita. Mientras caminaba, casi se cae por un acantilado. Después de obligarse a calmarse,
Fijó su mirada en el pequeño bosque frente a él. Según su experiencia de años en la supervivencia, el lado con hojas más frondosas era el sur, y el lado tan calvo como el cabello de alguien era el norte. Deye una vez más se sintió impresionado por su propia inteligencia. Uno no pudo resistir y soltó un guau guau guau. Sin decir mucho, ni hablar de menos, con pasos cortos y rápidos, se dirigió hacia el norte. No pasó mucho tiempo antes de que Tama-de llegara a un campo de cáñamo. Decidió de inmediato construir un refugio improvisado con ello. Durante el proceso, Liu De resbaló, y no pudo mantenerse en pie. Casi se cae por el acantilado. Según el pronóstico del tiempo erróneo que revisó antes de venir, el cielo que debería estar lloviendo suavemente, de repente, comenzó a llover a cántaros. Si seguía quedándose en el mismo lugar, inevitablemente se mojaría, así que decidió ir a ver si había un mejor lugar para quedarse cerca. Es realmente una bendición del emperador Europa. Después de caminar un rato, encontré una cueva. Era muy adecuada, sin importar su tamaño o longitud. Sin embargo, un ruido a medianoche despertó a Deye. Si nada sale mal, este es el grito de un oso. Después de confirmar una y otra vez que la cueva en la que se encontraba no era una cueva de osos, pasó una noche con miedo y ansiedad. A la mañana siguiente, muy temprano, así que encontró un manantial silvestre, descubrió las marcas de las garras de un oso. Se apresuró a abandonar este lugar problemático. En ese momento John, para ahorrar energía, decidí avanzar siguiendo la línea de nivel. No pasó mucho tiempo antes de que caminara varias millas. Sin embargo, en este momento, el agua dulce se había convertido en un gran problema. Afortunadamente, mientras caminaba, escuchó el murmullo del agua. Efectivamente, después de un tiempo, así que encontré un manantial silvestre. Sin decir palabra, se metió en la grieta. Pero no esperaba que de dentro viniera un fuerte hedor. Un grupo de moscas a su lado hizo que John sintiera que las cosas no eran simples. ¡Wow! No podía evitar decir ¡wow! De repente, apareció ante mí un antílope muerto en estado de descomposición. Sin embargo, la buena noticia es que la corriente del manantial es rápida, plan para ir río arriba para reponer agua. Sin dudarlo, comenzó a moverse rápidamente. Tengo que decir que John tiene una riqueza de conocimientos. Después de beber, incluso se acordó de recoger un poco de grasa animal. Debo decir que el conocimiento de John es realmente amplio. Luego se encontró con una cascada que bloqueaba el camino. Sin dudarlo, comenzó a escalar. El camino aquí es resbaladizo y empinado. Con un pequeño descuido, podría morir, pero esto es pan comido para el fotógrafo. Siguiendo de cerca cargando decenas de kilos de equipo fotográfico. Mientras tanto, Aihunde Madente se dirigía hacia el valle con hambre. En poco tiempo, vio las montañas que tendría que cruzar. Las nubes que las rodeaban no dejaban de insinuar lo escarpado de esa montaña. Teniendo en cuenta que no conozco la ruta, además, el equipo que tenía no era suficiente. Si no haces preparativos completos, simplemente escaló la empinada pared de roca. Se decidió que 8 personas morirían en una mesa. No pasó mucho tiempo antes de que realmente le diera al dios del fuego. Su energía ya se había agotado por completo. Planea establecer un campamento aquí. Luego, no se sabe de dónde, recogió algunas ramas que no costaban nada. Planea utilizar lo que trajo en secreto anteriormente, un cuchillo de limar y un bolígrafo para hacer fuego. Y el presentador, considerando que está a gran altitud, el contenido de oxígeno en el aire es muy escaso. Decidió imitar el método de encendido de los inuit. Luego se quitó los cordones de sus zapatos. Usó los dientes para sujetar un pequeño palo. Comenzaron a frotarse con fricción. En poco tiempo, realmente le dio al dios del fuego una llama furiosa. En un abrir y cerrar de ojos, era el tercer día. Para poder escalar la pared de roca sin problemas, el calvo planea hacer una mochila sencilla. Durante el proceso de recolección de materiales, las hojas de ortiga espinosas alrededor hicieron que el borrador gritara. Deye, en un arrebato, le quitó las espinas. En un abrir y cerrar de ojos, hizo unas cuantas cuerdas con ortiga. Al final, gracias a la destreza de Deye, se creó una hermosa mochila. En ese momento, John fijó su mirada, fijado en los cuervos del valle. Inmediatamente sacó su trampa que llevaba consigo. En apenas unos segundos, fabriqué una excelente onda. Se apresuró a probar su efectividad. Después de varios fracasos, cargar y tensar el arco de una sola vez, golpear a un cuervo en la cabeza. Cuando la volví a ver, se había convertido en una fragante barbecue. Cada bocado era una exquisita provocación para el paladar. Luego, recogió un cráneo de oveja cercano. Decidió de inmediato usarlo para hacer un calentador portátil. Lo llevó de vuelta al campamento y lo moldeó en forma de plato. Sacó la grasa que había recolectado antes, la trituró y la puso dentro del cráneo. Al final, cortó su bufanda para usarla como mecha. Una vela hecha de un cráneo llamó su atención. Y por el lado de Deye, al ver que su habilidad pasiva de
estar hambriento durante 3 días, estaba a punto de fallar, se agachó en el suelo buscando algo salvaje, levantó una piedra, y descubrió unos snacks picantes salvajes escondidos debajo. Con unos golpes, se deshizo de ellos y los llevó a su caja de almuerzo. Luego Deci, siguiendo el principio de comer lo que se puede, comenzó a comer los snacks picantes como si fueran sashimi, con unos pocos bocados. ¡Guau! El sabor es realmente increíble. La carne es suave, elástica y crujiente. Redondeando, equivale a haber comido 10 kilos de carne de res. Luego, siguió subiendo la montaña durante 4 o 5 horas. Al ver que el cielo se oscurecía, Deci decidió pasar la noche a media montaña. Inmediatamente, utilizó su mochila para hacer un soporte colgante. Así fue como llegó el cuarto día. Deye había salido temprano. Sin ningún equipo de escalada, todo depende de sus propios brazos fuertes. John, mientras caminaba. De repente, una bifurcación en el camino apareció frente a mí. Siguiendo el principio de hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, decidió avanzar hacia la izquierda. Pronto ambos llegaron a la cima de la montaña. De repente, apareció un camino bifurcado frente a ellos, sin ningún equipo de escalada. Es la etapa final del sprint. A continuación será una prueba de resistencia. Después de 2 horas y media, Deye finalmente llegó a la meta. Cuando escuché que era el número 1, sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Media hora más tarde, John también llegó a la meta. Parece que este gran calvo tiene algo de talento. Después de enterarse de que John hizo una onda con un condón, Deye exclamó, ¡increíble! Así, ambos completaron con éxito este desafío.